Cordial saludo. Este es un trabajo del curso de didáctica que corresponde a la actividad colaborativa número 1. Es presentado por Diana Guevara, Diego Alejandro Pérez, Lady Marcela Zamora, Jonathan Arturo Acero y Leogednis Penagos. Grupo colaborativo 31. Eleonora Ardila Segura, tutora. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, septiembre de 2014. Cordial saludo. Este trabajo pretende dar a conocer las relaciones de la didáctica con los conceptos de material didáctico, interacción didáctica, transposición didáctica, unidad didáctica y contrato didáctico. Por mi parte, mi nombre es Lady Marcela Zamora y voy a comenzar con un breve concepto de didáctica y su relación con el conocimiento. La didáctica son los principios, normas, recursos y procedimientos que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica facilita al docente la transformación de los saberes para que sean aplicables de una manera más sencilla a un aula de clases. También facilita al alumno el reconocimiento de dichos saberes para que puedan ser aprendidos de una manera más eficaz. La didáctica forma parte de la pedagogía, que es conocida como una ciencia dedicada al estudio y regulación del proceso de la educación. La pedagogía es una ciencia interdisciplinaria, porque integra saberes sociales, científicos, psicológicos, antropológicos y demás saberes que hacen que el hombre pueda hacer un reconocimiento de la realidad existencial y por ende contribuyen a la formación intelectual y a la formación autónoma y significativa que se aplique hacia la resolución de problemas en los contextos mediatos sociales. De la didáctica derivamos el conocimiento, conocido como una mezcla de valores, experiencias, información y un saber hacer que son útiles para realizar acciones en la sociedad por parte del hombre. El conocimiento es un conjunto de informaciones almacenadas mediante la experiencia o el aprendizaje que nosotros los seres humanos realizamos a través de la introspección. El conocimiento también lo podemos traducir como la realidad de las cosas. Es decir, esto es diferente de las creencias y las opiniones que los seres humanos tenemos de las cosas, ya que estos conceptos hacen parte de las realidades poco probables, es decir, que muchas veces necesitan ser sometidas a una verificación para comprobar su razón. El conocimiento tiene origen en la percepción sensorial. Esto se hace a través de la observación, a través del análisis de las cosas, donde el hombre puede llegar a lograr un entendimiento y concluye con el logro de la razón. El conocimiento involucra 4 elementos, que son un sujeto, un objeto, una operación y una representación interna. Todos estos 4 elementos se constituyen en lo que llamamos el proceso cognitivo. Por eso, el conocimiento logra sistematizar el proceso cognitivo. Entre los tipos de conocimiento que conocemos existen el explícito y el implícito. El explícito se da cuando nosotros transmitimos por medio de una comunicación formal nuestros saberes percibidos de una realidad. Y el conocimiento implícito son todas aquellas experiencias personales y modelos o representaciones mentales que cada ser humano realiza del medio donde vive. Con ello tenemos que la relación del conocimiento con la didáctica se centra en que ésta, al ser un camino que coopera para el proceso de enseñanza-aprendizaje, logra sistematizar el saber en la estructura cognitiva del educando, para que de esta manera el educando logre el conocimiento significativo, la autonomía en el aprendizaje y se base en la resolución de los problemas cotidianos.
Hola estimada tutora y compañeros, mi nombre es Jonathan Acero y después de escuchar el concepto de conocimiento me dispongo a compartir sobre qué es la enseñanza. El concepto de enseñanza hace referencia a la transmisión de conocimientos, valores, ideas, principios en colegios, institutos y universidades. Aclaro que no son el único medio para la enseñanza. También se pueden mencionar clubes, entidades religiosas, la familia e inclusive actividades culturales con amigos o demás personas. En estos últimos casos, la enseñanza deja de ser estrictamente planificada para tomar una forma mucho más improvisada. Sin embargo, esto no significa que no pueda tener efectos trascendentales sobre aquella persona que reciba las enseñanzas. Recordemos que la enseñanza se divide en tres conceptos. El primero es el material didáctico, el segundo es la interacción didáctica y finalmente la transposición didáctica. En este momento explicaré los dos primeros conceptos. El término de transposición didáctica será expuesto por el compañero Diego, quien tratará el tema de aprendizaje. Así que, el material didáctico es aquel medio o recurso que facilita tanto la enseñanza como el aprendizaje. Este recurso suele utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. En sí, el material didáctico es una ayuda para el docente para poder compartir los conocimientos que quiere dar a conocer y es un apoyo para el alumno, ya que facilita el aprendizaje de conceptos. La interacción didáctica consiste en el intercambio diario a través del cual se van logrando objetivos, competencias de aprendizaje y procesos cognitivos por medio del cruce de ideas y socialización de frases, palabras, conceptos, entre otros. Es compartir lo que pienso y entiendo de un tema, teniendo en cuenta los aportes de los demás. Bueno, no es más, a continuación el concepto de aprendizaje. Cordial saludo. Mi nombre es Diego Alejandro Pérez y les voy a hablar del aprendizaje. El aprendizaje está muy conectado con la enseñanza, ya que tiene que ver en cómo el alumno recibe dicha enseñanza y la adapta en su vida. En el pasado, el aprendizaje se realizaba de forma memorística, es decir, se brindaban conceptos y el estudiante los guardaba en su mente, luego los repetía. Hoy en día se busca que el aprendizaje se realice de manera significativa. Más que memorizar, se busca que el estudiante viva el proceso y lo comprenda en una forma profunda y real. Para lograr un aprendizaje significativo, es importante que el docente conozca a sus alumnos. De esta manera, puede transmitirles un conocimiento que incluya la realidad. También, el conocer el entorno y gusto de los estudiantes da la seguridad que las actividades que el docente brinda son parte del diario vivir del estudiante, lo cual permitirá la práctica constante. Por ejemplo, en lugar de dejar una tarea larga y compleja de un libro, se puede analizar cómo adaptar el programa favorito de los estudiantes a una enseñanza. El estudiante ve el programa y reporta lo que el docente requiere. Aquí podemos ver una enseñanza que incluye la realidad del estudiante y cumple con los objetivos del docente. Basado en lo anterior, podemos decir que en el aprendizaje se abarca la reconstrucción de saberes de una cultura y la aprehensión de conocimientos. El aprendizaje, al igual que la enseñanza, toca tres puntos de gran importancia: el material didáctico, la interacción didáctica y la transposición didáctica. Ya el compañero Jonathan habló acerca de los dos primeros puntos. Ahora yo les voy a hablar de la transposición didáctica. En palabras más claras, cuando hablamos de transposición didáctica nos referimos al momento en que el docente toma un conocimiento y lo presenta al estudiante en forma palpable. No se trata de repetir lo que un texto, manual, libro, etcétera diga. Se trata de saber transmitir dicho conocimiento de una manera entendible al alumno. Aquí el docente toma el conocimiento y lo transforma para finalmente presentárselo al estudiante. Cuando hacemos uso de la transposición didáctica debemos ser sencillos en la forma de explicar, desconectarnos de la teoría en sí y explicarlo casual y entendiblemente.
El conocimiento puede seguir siendo científico, pero la forma de enseñanza pasaría a ser no científica, para que el aprendizaje sea real y entendible. Cordial saludo. Mi nombre es Diana Guevara y a continuación les hablaré acerca de la metodología y su relación con la unidad didáctica. Empecemos por definir qué es metodología. Este término es el estudio de métodos de enseñanza que describe los pasos y procedimientos para llegar al aprendizaje. La metodología se encarga de técnicas y métodos implementados durante el proceso de aprendizaje y enseñanza. Depende de la metodología escogida por el docente, el grado de entendimiento y adquisición de nuevo conocimiento por parte de los aprendientes. De la metodología se desprende la unidad didáctica y el contrato didáctico. La unidad didáctica es la interrelación de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Son los objetivos y contenidos que se deben enseñar durante un periodo de tiempo determinado que incluye los materiales, la metodología, la organización y la evaluación que se debe implementar. Eso tiene que ver con la coherencia interna metodológica y los periodos de tiempo determinados. Por otra parte está el contrato didáctico. Ese es el acuerdo negociado entre profesor y alumnos para conseguir unos aprendizajes. Es un pacto que regula la interacción entre el docente y el alumno con el objetivo de permitir una mayor participación del estudiante en su proceso de aprendizaje. Se realiza una propuesta de trabajo autónomo relacionado con lo cognitivo, lo metodológico y lo actitudinal. El tema que trataré de explicar acerca del cuadro sinóptico es el concepto de evaluación y sus relaciones con el contrato didáctico. Se dice que el concepto de evaluación es un proceso de enseñanza de aprendizaje que se justifica y analiza en forma sistemática. También podemos decir que obtenemos información que la podemos utilizar para formar juicios que nos ayuden a nosotros mismos a tomar ciertas decisiones. La relación que existe con el contrato didáctico es que se llega a un acuerdo entre profesor y alumno para conseguir unos buenos aprendizajes durante su educación. De estos dos temas se basan lo que son las propuestas de trabajo autónomo, trabajo cognitivo, trabajo metodológico y actitudinal. Termino esta exposición tomando el concepto de currículo y su relación con la didáctica. El currículo son los factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y evaluativos que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. Por otro lado, el currículo se lo toma como una serie de actividades relacionadas entre sí que pretenden enseñar un determinado conjunto de contenidos. El currículo responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué?, ¿cómo? Y ¿cuándo evaluar? En el qué enseñar tenemos que se compone de los contenidos que van a ser transmitidos al estudiante y que el docente debe transformar. En el cómo enseñar aparecen las metodologías, las estrategias pedagógicas y didácticas que hacen que el docente pueda transferir el conocimiento hacia el aprendiz de una manera más sencilla. En el cuándo enseñar tenemos los tiempos de aprendizaje que maneja el estudiante y que al igual uno aprende toda la vida. Desde el inicio de la gestación hasta el momento de la muerte, el ser humano lleva constantemente un proceso de aprendizaje. Este proceso se refuerza en la escuela a través de los contenidos que son mediados por un docente, un guía, un facilitador o un tutor y que le sirven para alcanzar el aprendizaje significativo.
Y por último, en el qué, cómo y cuándo evaluar, se refiere al contrato didáctico que hacen el docente con sus alumnos para determinar qué saberes fueron adquiridos y mediante qué maneras, y también si dichos saberes van a ser aprehensibles para la resolución de problemas cotidianos. En esta pregunta, el docente debe plantearse también métodos y maneras de evaluar su propia metodología y forma de enseñar, ya que de esto depende el desarrollo eficaz del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre los contenidos, que son una parte muy importante en el currículo, aparecen 3 categorías importantes. La primera de ellas son los contenidos conceptuales, que es el saber propiamente dicho que el estudiante recibe. El docente cumple una función muy importante en los contenidos conceptuales y para ello debe tomar hechos, datos o conceptos que estén presentes en la realidad del educando, en la parte social, cultural, familiar, económica, involucrando la globalización, para que tenga un reconocimiento mejor de su contexto inmediato. Por otro lado, aparecen los contenidos procedimentales, que es un saber hacer más en concreto. Aquí aparecen el eje motriz cognitivo, es decir, todas las capacidades de resolución de problemas que tiene el estudiante y que lo hace a través de la observación, el análisis, la comprensión, la decodificación, la sistematización de algunos contenidos para que puedan ser, digámoslo, digeribles de una forma más fácil. En este contenido procedimental también se compone de las acciones más concretas que un estudiante hace y que también consideradas como las acciones prácticas que hacen que se fortalezcan las competencias y las habilidades que el docente quiere transmitir con la enseñanza de dicho aprendizaje. Son también las aplicaciones de los saberes a la resolución de problemas y al logro del aprendizaje significativo y de la autonomía en el aprendizaje. Por último, tenemos los contenidos actitudinales, que son el ser, la persona, el ser que se está formando. Involucra los valores, que como todos sabemos es una parte que hay que reforzar desde la familia, y en la escuela se van a proyectar esos saberes pero de una forma ya más amplia. Las actitudes, que son los mecanismos de acción que el estudiante tiene y que toda persona tiene para enfrentarse a la vida y a todo lo que ella representa, y unas normas específicas de convivencia que hacen que tanto estudiantes, maestros y la comunidad en general logren integrarse de una manera más eficaz, logrando la armonía y también logrando la tolerancia para evitar muchas dificultades. Por otra parte, un currículo debe ser coherente con la realidad del contexto social donde es aplicado. Es por eso que este currículo debe incluir la parte cultural, las experiencias de los habitantes y las costumbres de todas las comunidades donde se está aplicando, porque no es lo mismo enseñar en una parte urbana o enseñar en una parte rural. La cultura cambia, la forma de pensar cambia, la ideología, la religión, muchos factores son los que intervienen allí para que los contenidos puedan ser aprehensibles. También, y con esto concluyo mi exposición, un currículo debe ser flexible, es decir, si el docente observa que es necesario hacer cambios en el currículo, debe adaptarlos. El currículo esta flexibilidad, se debe manifestar en los cambios que manifiesta la sociedad, a nivel de educación, a nivel de globalización, a nivel de economía, a nivel de costumbres y cultura de la población, para que el estudiante pueda lograr ser más autónomo y un aprendizaje significativo que le permita el logro de sus propósitos educacionales.
A continuación, presentamos la bibliografía y referencias que dan soporte a nuestro trabajo. Agradecemos también por su amable atención.